Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión del día de hoy y la sesión que veremos el día de hoy es Compact Nóminas Intermedio, sesión 4. La dinámica va a ser igual que todas las otras sesiones web. Vamos a empezar con una parte teórica, posteriormente pasaremos a una parte práctica y terminaremos con una parte de preguntas y respuestas para las dudas que van surgiendo durante la sesión. Entonces, comenzamos. El objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión ustedes conozcan las configuraciones para casos especiales de la nómina como son subcontratación, tiempos extras, incapacidades, instituciones de gobierno, etcétera, que tienen que ver con la parte del timbrado o la emisión de la nómina. Entonces, el temario que vamos a estar viendo es las configuraciones especiales para el timbrado como son subcontratación, tiempos extras, incapacidades, otros pagos, instituciones de gobierno y otros casos específicos. Entonces, en la configuración especial para el timbrado, veremos las configuraciones que se deben de llevar para timbrar correctamente en casos específicos, así como sus recomendaciones dentro de Compact Nóminas. Comenzaremos con subcontratación. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Básicamente aquí tenemos tres elementos: la empresa contratista, la empresa contratante y el empleado, ¿sale? La empresa contratista emite una factura de subcontratación a la empresa contratante, la cual a su vez va a pagar a la empresa contratista los servicios que va a recibir. ¿Qué servicios o qué obras va a recibir? Por parte de un empleado, el cual trabaja para la empresa contratista, que va a desarrollar sus labores en la empresa contratante, ¿sale? Sin embargo, en donde recae toda la responsabilidad de hacer los pagos al trabajador, de realizar las cuotas obrero patronales IMSS, de pagar sus impuestos correspondientes, es la empresa contratista, ¿sale? Básicamente aquí hay varios escenarios que son muy comunes en el día al día. Las típicas empresas de vigilancia, donde yo empresa vigilancia, una empresa solicita mis servicios a mi empresa de vigilancia, donde yo envío a un elemento de mi corporación para que esté físicamente en la empresa que me está contratando, ¿sale? En la empresa contratante. Él va a estar en esa empresa laborando, sin embargo, esa empresa no se va a hacer cargo de él en cuanto a los pagos. Los pagos los va a realizar la empresa contratista. Lo mismo pasa para las empleadas, por ejemplo, muchas veces de limpieza, donde son en este caso por medio de empresas contratantes, entre otros casos ahí muy específicos. Aquí básicamente lo que solicita el SAT es que en el XML del pago de nómina de ese trabajador se especifique en qué empresas ha estado laborando en ese periodo de nómina y qué porcentaje de tiempo ha estado laborando esta persona en esa empresa contratante, ¿sale? O en diversas empresas contratantes, ya que, por ejemplo, un guardia de seguridad puede estar medio turno en una empresa y otro medio turno a lo mejor ir a otra empresa a cuidar, ¿sale? Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a pasar entonces a la parte práctica de subcontratación, ¿sale? Es muy importante ahí que sepamos que complemento 1 o 2 de nómina en el nodo receptor, en el subnodo subcontratación, ahí va a haber dos nodos específicos que se van a utilizar para las empresas subcontratantes, ¿sale? Lo que es lo que mencionaba, que es el RFC en el que elabora y el porcentaje de tiempo en el que estuvo. La suma de los porcentajes de tiempo debe de ser igual al 100%. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí en pantalla, estuvo a dos RFCs diferentes, o sea, dos empresas diferentes, y estuvo el 50% del tiempo de su periodo de nómina en una empresa y el 50% en otra, ¿vale? Es muy importante mencionar que si en esta empresa se tiene personal administrativo, los cuales no salen a campo,
De igual forma, al ser una empresa de subcontratación, se deberá definir el 100% del tiempo que está dentro de nuestra empresa. ¿Sale? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a pasar al sistema de compra y nóminas. Y como lo que acabo de mencionar es que todos los trabajadores se tienen que configurar. Y en las prácticas pasadas de los ejercicios anteriores hemos hecho o me hemos dado de alta bastantes empleados. Lo que voy a hacer ahorita, para no tener que estar configurando todos los empleados de la nómina, voy a dar de alta un nuevo tipo de periodo sobre el cual vamos trabajando con un empleado en específico, para no tener que estar configurando a más de un empleado ahorita en las prácticas. Entonces voy a dar de alta el periodo mensual. ¿Sale? Recuerden que este paso no es necesario, simplemente yo lo hago para que sea un poco más fácil mostrarles la configuración y no tener que estar repitiendo lo mismo varias veces. Entonces, este paso no es obligatorio, yo lo hago para poderlo mostrar más fácilmente. Entonces, me voy a venir a tipos de periodo, voy a generar un nuevo tipo de periodo que empiece este ejercicio, nombre le voy a poner aquí mensual, días del periodo voy a ponerle que son 30 días, días de pago voy a ponerle que son 30 días, pero el trabajo va a empezar en el mes de enero. Ajustar el mes calendario va a poner que sí para que me ajuste y termine en el 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y así sucesivamente. Aquí voy a ponerle días pagados contando días no laborados. Posición de los séptimos, no voy a tener séptimos días en el periodo mensual. Posición del día de pago va a ser el último día. Y periodicidad del pago, pues va a ser mensual. Listo, vamos a guardar. Y ahí tenemos nuestro periodo mensual. Voy a dar de alta a un trabajador, que también este paso no es obligatorio, ¿sale? Para estarlo trabajando en ese periodo mensual que acabé de dar de alta. Voy a dar de alta el código 200, con fecha de ingreso del 1 de enero del 2021. Vamos a dar de alta a Félix. Tipo de periodo va a ser en el mensual. Salario diario vamos a ponerle que gana 180 pesos. Va a ser mixto. Vamos a calcularle su parte. Este va a ser parte fija. Y vamos a ponerle las características para el timbrado. Ok, ahí está. Y una vez que demos de alta al empleado para únicamente estarlo trabajando en ese periodo, pues me voy a cambiar a ese periodo mensual que es sobre el cual vamos a estar trabajando, ¿sale? Ahí estamos. Ahora sí, vamos a empezar con la configuración para las empresas de subcontratación. Primer paso, debemos decirle a nuestra empresa que es una empresa contratista, para que el sistema sepa que cuando elabore ese XML genere los nodos de subcontratación. Para ello, en el menú de Archivo, Nuevo Empresa, recuerden que aquí me va a llevar al catálogo de empresas. Del lado izquierdo selecciono la empresa que voy a estar trabajando y del lado derecho, sobre la pestaña Registros, tengo la opción de Empresa Contratista. Voy a marcar esa opción y voy a guardar los cambios. Una vez que yo hago esto, lo que va a hacer el sistema es dentro del catálogo de empleados. Por ejemplo, voy a buscar a Félix, acá está. Me va a aparecer después de que habilité esa opción este botoncito de contratantes. Nos fijamos aquí en la pestaña generales. Hasta abajo dice subcontratación contratantes. Este botoncito anteriormente no estaba. Cuando yo habilito mi empresa para que sea de tipo subcontratación, ese botoncito aparece. Voy a darle un clic aquí y se fijan aquí donde voy a empezar a repartir el tiempo. ¿Entre qué empresas?
todavía no tengo ninguna empresa creada para que sea una contratante, ¿sale? Entonces deberé darle aquí en el botón agregar contratante para empezar a dar de alta las empresas que voy a asignar a mis empleados. La primera empresa que recomiendo asignar aquí es nuestra propia empresa, porque ya mencionaba que una vez que nuestro régimen es de tipo contratante y que el SAT sabe que mi empresa es de tipo contratante, ¿sale? En este caso, especifica que todos los recibos de nómina deben de tener esos nodos, incluyendo los trabajadores que no van a trabajar a una empresa contratante, ¿sale? Entonces voy a dar de alta aquí mi propio RFC, que es el AAA 010101 AAA, y voy a poner aquí el nombre de mi empresa, que en este caso es la de curso intermedio, ¿sale? Voy a darle guardar y ya dimos de alta esa empresa. Voy a dar de alta una nueva empresa, que es donde sí mando a mis empleados a trabajar. Voy a dar de alta la empresa de Compact. Entonces voy a dar de alta aquí la empresa con el RFC CAC 840428 RH1. Nombre de la empresa es Computación en Acción SADCB. Guardo y ya tengo aquí las empresas creadas. Aquí puedo dar de alta N cantidad de empresas según sean las empresas a las cuales yo mando a mis trabajadores a laborar. ¿Sale? Una vez que ya doy de alta todas estas empresas, aquí cierro esta ventana y me regresa a la ventana anterior donde yo voy a asignarle a este empleado Félix Decip donde ha estado trabajando. Y lo que le voy a decir es que a la empresa Computación en Acción, él dedicó este periodo de nómina, o sea, este mes, el 60% de su tiempo. Si se fijan en la parte inferior, va sumando cuánto es el total del tiempo. Si yo aquí intento guardar para salir, me dice que la suma de los porcentajes de tiempo debe de ser igual al 100%. En dado caso de que no dé al 100%, pues no me va a dejar salir de esta ventana, puesto que al realizar el timbrado no cumpliría con los requisitos del anexo 20, donde la suma de todos los tiempos del periodo de nómina debe de dar igual al 100% de su tiempo laborado. Entonces, para agregar un nuevo registro, daré un Enter y me habilita un nuevo registro, donde aquí le diré que en la empresa curso intermedio, ahí estuvo laborando el otro 40% de su tiempo. Si por error doy de alta otro registro, ¿sale? Y aquí ya me pasé. Entonces va a ser lo mismo. Si intento guardar, pues ya estoy sobrepasando mi tiempo. Yo debo de eliminar los registros sobre los cuales me esté sobrepasando el tiempo correspondiente. Por ejemplo, aquí, este último del 20% de tiempo lo voy a borrar. Simplemente en la crucecita le daré un clic y se borra el registro correspondiente, quedando ya el 100% del tiempo. Ahora sí ya puedo guardar y salirme de mi empleado. Es muy importante mencionar que esta configuración se debe llevar a cabo para todos los empleados. Sin embargo, ahorita para el periodo mensual es el único empleado que tengo dado de alta. Por eso nomás lo voy a hacer una sola vez. Si tuviera aquí más empleados, tendría que repetir este proceso de entrar al botón de contratantes por cada empleado y asignarle a cada empleado el porcentaje de tiempo que estuvo laborando. Igual, si el siguiente periodo de nómina estuvo porcentajes diferentes, tendrá que volver a entrar a ese botón de subcontratación y asignar los nuevos tiempos. El sistema sí te deja guardada la última captura, pero el sistema no sabría esta semana, Félix, cuánto tiempo estuvo en Compact, cuánto tiempo estuvo en la empresa de curso intermedio, cuánto tiempo ha estado en cada empresa. Por eso la asignación es manual, empleado por empleado, se debe de realizar esta configuración. Entonces también mencionaba que inclusive la gente administrativa, gerentes o gente que únicamente trabaja dentro de la empresa interna, también deberá de asignarse este nodo, ya que el SAT espera que todos los empleados tengan los nodos de subcontratación. ¿Sale? Básicamente, esta es toda la configuración que se debe de realizar. Básicamente es habilitar en el catálogo de empresas lo de empresa contratista, venir aquí a asignar las empresas contratantes y a lo demás es transparente. Simplemente voy a calcular la nómina.
Una vez que se calcule voy a autorizarla y una vez autorizada voy a timbrarla para ver en el XML cuáles son los nodos que se agregan de subcontratación. Ok, ya está autorizado, voy a timbrarlo. Ok, timbró un XML. Vamos a ver ese XML en el visor de documentos digitales. Y aquí vamos a tener los nodos de empresa contratista, ¿sale? O subcontratación. Los voy a marcar para que los puedan visualizar. Aquí están, ¿sale? Le acerqué un poquito más. Y básicamente va a abrir el nodo subcontratación, el cual va a contener el RFC Labora, que fue el de computación en acción, el porcentaje de tiempo, que fue el 60%, va a tener también el otro RFC donde laboró, que fue nuestra empresa de curso intermedio, y el porcentaje que estuvo laborando este mes en dicha empresa. En este caso fue del 40%. Estos son los nodos que se agregan dentro de las empresas que están dadas de alta ante el SAT como tipo subcontratación. ¿Dudas aquí con esta configuración y con esta emisión de subcontratación? Ok, Juan Flores nos pregunta, aunque un empleado esté asignado en mi empresa, ¿se tiene que hacer este movimiento? Sí, recuerden que solamente una vez. Recuerden que el sistema va a dejar guardado en el catálogo de empleados la última configuración. Entonces, si es un administrativo, algún gerente, alguna persona que únicamente trabaja en mi empresa de forma interna, ¿sale? Con que se lo configuremos la primera vez, se va a mantener guardado, ¿sale? Se queda guardado así, se mantiene como tal cual dice Roque. Sin embargo, si en algún momento esa persona cambia de lugar de trabajo para ir a una empresa contratista, se tendrá que hacer la modificación dentro del catálogo de empleados. Así es. Se fijan, está muy sencilla la configuración y pues este sería el primer apartado. Vamos entonces por el segundo apartado, lo que es el tiempo extra. Básicamente, el tiempo extra es la cantidad de tiempo adicional que un trabajador realiza sobre su jornada de trabajo, que normalmente suele ser pues una jornada de 8 horas. Cabe resaltar que hablando de tiempo extra, el SAT reconoce las horas extras, ¿sale? Y reconoce tres tipos de horas extras. Las horas extras dobles, triples y simples. La ley, recuerden que no habla de horas extras simples. Sin embargo, el SAT sabe que en la vida real sí se llegan a dar este tipo de horas extras simples, donde no se pagan de forma doble o triple. Entonces, por eso se incluyó dentro de su catálogo, donde para poderlas identificar le asigna a cada una de este tipo de horas un valor. A las dobles las considera como 0,1, a las triples las considera como 0,2 y a las simples las considera como 0,3. Entonces solicita que dentro del XML de la nómina, en el concepto de horas extras, venga cuánto es el importe grabado, cuánto es el importe exento, así como en todos los conceptos de nómina, pero aquí adicionalmente especifica que se abra un nodo que se llame horas extras por cada tipo de horas extras que se maneje y se menciona en cuántos días
hubieron horas extras, cuántas horas extras fueron, cuál es el tipo de hora extra y cuánto es el importe pagado de esa hora extra. Esto significa que si tuvo dobles, triples y simples, aparecerá ese nodo 3 veces, especificando la cantidad de horas extras que se manejó por cada tipo de hora correspondiente. ¿Sale? Teniendo esto entonces en consideración, vamos a pasar a hacer el ejercicio de las horas extras. Primero que nada, dentro del sistema vamos a ver cómo está configurado el concepto de horas extras y qué es lo que lo hace ahí tan especial. Nos vamos a ir entonces ahorita al catálogo de conceptos y vamos a buscar el concepto número 4, que es horas extras. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué es lo que lo hace tan especial y que cumpla esta característica de la nómina? Es la clave agrupadora SAT. Si el concepto tiene la clave agrupadora P019 horas extras, va a habilitar en automático este campo que anda aquí abajo que se llama tipo de hora extra. Y aquí si yo le doy en los 3 puntitos, vamos a ver el tipo de horas extras que maneja este concepto. ¿Sale? Por omisión, como ya sabemos, este concepto 4 de horas extras ya lo trae por default el sistema. Ya viene con la clave agrupadora P019 y ya viene habilitado para que maneje los 3 tipos de nómina. ¿Sale? Ahora, se pueden manejar los conceptos por separado, tener un concepto de horas extras simples, otro concepto de horas extras dobles, otro concepto de horas extras triples, sí se puede. Sin embargo, se tendrá que dejar de utilizar este concepto de horas extras para evitar que se duplique la información. ¿Sale? Entonces, este concepto 4 horas extras tendría que quitarse su concepto de automático global, su concepto de automático liquidación, su concepto de imprimir. Y cuando creemos ese nuevo concepto, que le asignamos horas extras, por ejemplo, cuando demos de alta únicamente el horas extras sencillas, cuando le asignamos la clave P019, aquí en el tipo de horas extras nada vamos a marcar las 03 simples. Ya asignaremos su fórmula correspondiente con la cual va a manejar esas horas extras sencillas. Cuando demos de alta el concepto de horas extras dobles y marquemos la P019, aquí vamos a marcar únicamente la opción 01, que son dobles, y así sucesivamente con las triples. No se recomienda llevarlo por separado, puesto que el sistema ya trae preconfigurado el concepto. O sea, ¿para qué trabajamos algo extra si el sistema ya trae un concepto que lo realiza y ya tiene una simulación de horas extras donde te da un desglose por cada tipo de hora extra separado? ¿Sale? Entonces, el resultado en el XML sería exactamente el mismo. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a hacer el ejemplo con el concepto por omisión, el 4 horas extras. ¿Sale? Voy a venir acá a la prenómina. Entonces, en la prenómina de días y horas, voy a capturarle horas extras a José Félix. Antes de capturarle las horas extras, bueno, se las voy a capturar de una vez. Voy a poner el primer día que tuvo 3 horas extras simples. ¿Sale? El segundo día le voy a decir que tuvo 4 horas extras dobles. Y el tercer día voy a ponerle que puso 2 horas extras triples. ¿Sale? Para que tenga de las 3. Voy a abrir el sobrerecibo. Voy a calcular al empleado. Y lo que les mencionaba, actualmente cuenta con un solo concepto horas extras, donde te pone la concatenación de los 3 tipos de horas extras. Sin embargo, si queremos ver su desglose, recuerden que tenemos la simulación de horas extras que ya se vio en sesiones pasadas, ¿sale? Donde aquí me pone cuántas son de horas extras dobles y cuántos son de horas extras triples correspondientemente, ¿sale? Entonces, una vez considerado eso, ya no se tiene que hacer nada en el sistema ya viene preconfigurado para que al momento del timbrado desglose y separe esas horas extras, ¿sale? Ojo, es muy importante que para que el sistema sepa la cantidad de horas extras y el tipo de horas extras, se utilicen las incidencias, ¿sale?
¿Por qué? Recuerden que también puedo reportar importes. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera abierto el sobrerecibo sin capturar las incidencias y yo aquí en horas extras le hubiera puesto aquí 500 pesos de horas extras? El sistema no sabría cuántas horas extras son en total, cuántas son sencillas, cuántas son dobles, cuántas son triples. Entonces recuerden que para trabajar horas extras es fundamental que utilicemos las incidencias para que el sistema pueda determinar e identificar cómo va a generar los nodos del XML correspondiente al concepto horas extras con la clave P019. Entonces voy a autorizar el periodo y voy a timbrar el proceso para que vean cómo se genera el XML. Vamos a timbrar. Ok, ya timbro ya el XML, vamos a visualizarlo. Me voy a ir al visor de documentos y voy a ver el XML. Ok, podemos ver que aquí tenemos el nodo con la clave 019, horas extras, cuánto fue grabado y cuánto fue exento de todas las horas. ¿Sale? Y después me va a desglosar con el nodo horas extras cada tipo de hora extra que se estuvo manejando. Voy a acercarlo un poquito. Aquí. Podemos ver que solamente en un día hubieron horas extras dobles. Acuérdense que el 01 son horas extras dobles. ¿Cuántas horas extras dobles hubieron en ese día? 4 y se pagaron 180 pesos por esas horas. En un solo día hubieron horas extras triples, fueron 2 horas extras triples y se pagaron 135 pesos. Y en un solo día hubieron 3 horas extras sencillas y se pagaron 67 pesos con 50 centavos. Bien, aquí empieza ya a desglosar. Esto entonces mencionamos que ya viene preprogramado en automático en el sistema para que lo separe de esta forma. Si generáramos conceptos nuevos, aquí me pondría, por ejemplo, el tipo de percepción, 019, clave, a lo mejor la 200, concepto, horas extras sencillas. Y únicamente desglosado lo de las sencillas. Luego vendré otra percepción también con la clave 019, pero con el nombre horas extras dobles. Y únicamente abriría el nodo de horas extras para la información de las dobles. Y abriría otro concepto, también con el tipo de percepción 019, pero con el nombre horas extras triples. Y únicamente abriría un nodo de horas extras con la información de las triples. ¿Sale? Esto si yo llevara conceptos por separado. Pues ya comentaba que pues no se recomienda puesto que el sistema ya lo trae preconfigurado. Esto para evitar dar de alta esos 3 conceptos nuevos, configurarlos con la clave P019, asignarles el tipo de horas extras que va a manejar correspondientemente y tener que deshabilitar todo el concepto que es el 4 de horas extras que trae por omisión el sistema. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, ¿dudas con el tiempo extra? Jorge Alejandro nos pregunta, ¿la configuración de porcentajes de tiempo se realiza periodo por periodo en caso de que cambien los contratantes? Así es, Jorge. Esto regresando otra vez al tema anterior, esto ya que se debe a que cada semana, cada quincena, cada mes pueden estar trabajando en empresas diferentes. El mismo caso de vigilancia. Recuerda que muchas veces el vigilante se manda
ciertos días a un fraccionamiento, otros días a una empresa textil, pero habrá ocasiones donde en semanas a lo mejor cubre esas plantas y se echa horas extras en otra planta, ¿sale? En otra empresa, en una plaza comercial. Entonces tendrá que pagar el porcentaje que estuvo en la plaza comercial y en el siguiente periodo, si ya no regresa, se tendrá que quitar. Entonces, sí, la configuración es periodo por periodo. Jorge López nos pregunta, ¿qué versión de nóminas trae esta asignación 01, 02, 03, tiempo extra simple, doble y triple? Ok, Jorge, si no mal recuerdo, fue como por ahí de la 9. Entre la 8 y la 9 fue cuando se agregó lo del timbrado de nómina. Esto sí es importante que desde que salió la parte del timbrado de nómina trae estas configuraciones. Entonces, no debe haber ningún problema. Juan Flores pregunta que si estas se pueden plasmar en el recibo. Así es, lo que comentas que se pueden generar conceptos por separado, pero pues no se recomendaría estarlas ahí visualizando. Comenta Demetrio Martínez que si las fórmulas de grabado y exento ya están configuradas. Así es, Demetrio. En este caso, el sistema por default ya trae configuradas las fórmulas de grabado y exento, tanto para IMSS y tanto para ISR. Hay que recordar que hay ciertas condicionantes que se deben de llevar a cabo o en cuenta por cada tipo de hora. Por ejemplo, las horas extras sencillas serían grabadas al 100% porque no hay nada que los estipule en ley. Las dobles, pues en este caso que exentarán las primeras 3 horas de los primeros 3 días, siempre y cuando no se gane más del mínimo, ¿sale? O en este caso también en las triples, de que el 50% de las triples será exento de las primeras 3 de los primeros 3 días, si gana el mínimo, si gana superior, serán grabadas al 100%. Todas estas reglas que van referentes a ley ya vienen preprogramadas en el sistema. El detalle está que si queremos generar los conceptos por separado, pues sí tendremos nosotros que asignar tanto la fórmula, perdón, de cálculo general, como las fórmulas de grabado exento de IMSS y grabado y exento de ISR. ¿Sale? Entonces son las preguntas que van hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con las incapacidades. Básicamente, cuando un trabajador se encuentra incapacitado para trabajar de manera temporal debido a que sufre un padecimiento derivado de algún accidente o enfermedad, o bien durante los periodos anteriores y posteriores al parto, en el caso de los trabajadores asegurados, el médico del IMSS le expedirá un certificado de incapacidad con el fin de justificar su ausencia en el trabajo durante los días que se requiera para su recuperación. Entonces, el SAT es muy listo y dice, oye, ¿sabes que hay veces que me reportan que el empleado nada más trabajó 5 días y no me está pagando impuestos de los otros 2 en la semana? A ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, para llevar un control más óptimo, también el SAT requiere que dentro del XML de la nómina venga establecido si hubieron incapacidades. Y en caso de haber una incapacidad, decir qué tipo de incapacidad fue. El SAT reconoce 4 tipos de incapacidades. La 01, que es riesgo de trabajo, básicamente algo que me pasó estando dentro de la empresa. Me caí, me agarró alguna máquina, me desmayé estando dentro de la empresa, cualquiera que sea dentro de la empresa o bien en cierto margen antes o después del ingreso o salida de la empresa, ¿sale? 02, enfermedad general. Oye, ¿sabes qué? Estaba en mi casa y me empecé a marear y fui al seguro, me tropecé estando en mi casa y pues ya, ahí, enfermedad general, ¿sale? Eso ya fue fuera de la empresa. 03, maternidad, que aquí abarca la prenatal, la maternidad y la postnatal, ¿sale? Todo lo que tenga que ver con maternidad, desde los 40 días antes, los 40 días posteriores, durante el parto, etcétera, todo eso el SAT lo considera como 03 maternidad. Y la 04, que es la licencia para cuidados médicos de hijos diagnosticados con cáncer. Esta prestación es una prestación que no lleva mucho tiempo, lleva como unos 2 años, en la cual, en caso de que yo tenga algún hijo que no se pueda valer por sí mismo y tenga quimioterapias, yo puedo solicitar ante el IMSS
una incapacidad para yo poder acompañar a mi hijo durante estas quimioterapias, ¿sale? Entonces, esas son las 4 tipos de incapacidades que reconoce el SAT. Teniendo esto en consideración, pues vamos a ver cómo se configura tal cual dentro del sistema. Es muy importante saber que para el manejo de incapacidades, el SAT reconoce 3 formas distintas para llevar su control, dependiendo de cómo lo maneje la empresa, ¿sale? Entonces tenemos 3 escenarios completamente diferentes y que se pueden manejar allá afuera en el mercado. La primera y más tradicional es la de IMSS Paga, ¿sale? ¿En qué considera este de IMSS Paga? Es el típico que si yo me accidento, ¿sale? Y sea dentro o fuera del trabajo, me voy por maternidad, voy para las sesiones de ayuda de las quimios de mi hijo. En este caso, es el típico que la empresa no me paga esos días que me ausento, ¿sale? Pero me los paga el IMSS, ¿sale? Obviamente hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si fue por enfermedad general, los primeros 2 días no me los paga, me paga después del tercero. No me los paga dependiendo del tipo de incapacidad, me los paga al 70%, 75%, 100%. Pero ese de IMSS paga, la empresa a la que trabajo queda exenta de la responsabilidad, ¿sale? No me paga mínimo peso, que es lo que normalmente o es lo más común que pasa en las empresas generalmente. Segundo escenario, empresa paga, ¿sale? En este caso es, si yo me ausento porque estuve incapacitado, la empresa me sigue pagando esos días que me ausenté, ¿sale? Cuando el IMSS me paga a mí lo de la incapacidad, pues yo ya tendré que depositárselo a la empresa. Pero la empresa mantuvo el pago de la nómina al 100% de ese trabajador. Esa es alguna prestación que tienen algunas empresas, ¿vale? Entonces, ese es otro escenario. Y empresa descuenta es una empresa la cual dice, ¿sabes qué? Que el IMSS te pague como el escenario 1, pero llevan el registro en el sobrerecibo de que supuestamente te pagaron todos los días, pero generan un concepto de tipo de deducción donde te van a descontar las incapacidades. O sea, básicamente no te pagan las incapacidades, ¿sale? La problemática de ese escenario es, como aparentemente te pagan que trabajaste todos los días de la nómina, todo eso va a grabar para ISR. Y ya nada más en la deducción, como te descuentan el día completo, entonces perjudica más al trabajador. Ahorita lo vamos a ver en la forma práctica, ¿sale? La diferencia en los nodos es que cuando el IMSS paga, que es el primer escenario, nada más especifica en el XML cuántos días de incapacidad y qué tipo de incapacidad fue, ¿sale? Cuando la empresa paga, aparte de estos 2 nodos se va a agregar un nodo que se llama importe monetario, donde se va a decir cuánto es el dinero que la empresa le está pagando al trabajador por la incapacidad. Y en el último de la empresa descuenta, es exactamente igual el XML que el de la empresa paga. Entonces aquí es el SAT cómo sabe identificar cuál es el escenario donde la empresa le paga la incapacidad o bien cuando la empresa le descuenta la incapacidad, ¿sale? Esto es por el tipo de concepto que manejan. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Vamos a ver que en empresa paga se utiliza un concepto de percepción, mientras que cuando es la empresa descuenta se utiliza un concepto de deducción. Ahorita lo vamos a ver en la forma práctica. Entonces, teniendo entonces esto en consideración, vamos a hacer entonces la práctica de los 3 escenarios, ¿sale? Vamos a empezar entonces con el de el IMSS paga. Este escenario es el más fácil, es el más común y es el que ya viene preconfigurado por omisión dentro del sistema. Básicamente lo único que yo tendré que realizar es una tarjeta de incapacidad.
Antes de empezar a hacer estos escenarios, voy a hacer un respaldo de la empresa, puesto que como voy a tener que crear conceptos nuevos para estar recuperando el respaldo cada vez que veamos cada tipo de XML y no estar configurando y luego desconfigurando todo. Entonces voy a generar aquí un respaldo que le voy a llamar incapacidades para saber qué es el que voy a estar restaurando después de que termine cada escenario. Ok, ahí está, ese es mi respaldito. Entonces, primer escenario, IMSS paga, ya viene preconfigurado en el sistema y básicamente es dentro del sobrerecibo del empleado. Me vengo acá a la pestaña 7 de incapacidades. Como ya se vio en las sesiones pasadas, simplemente se le da aquí un nuevo registro. Y si se fijan, voy a capturar la misma tarjeta de incapacidad en los tres escenarios. Pero sí van a ver la diferencia entre uno y otro, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí que el folio es el 8990. Tipo de incidencia, voy a poner que fue accidente de trabajo. Días autorizados, voy a ponerle que fueron 2 días de trabajo. Periodo, voy a ponerle que estamos aquí en el periodo del 1 al 31 de marzo. Ok, voy a ponerle que fue el 12 de marzo la incapacidad. Okay, por los 2 días. Ramo de seguro. Este valor de aquí, este ramo de seguro, es el que le va a decir al XML qué valor se va a ir. Recuerden, 0,1 riesgo de trabajo, 0,2 enfermedad general, 0,3 cualquiera de las tres maternidades y 0,4 la licencia 140 bis, que es la de los hijos con cáncer, ¿sale? En este caso voy a poner la de riesgo de trabajo para que se vaya en este caso el tipo de incapacidad 0,1. Tipo de riesgo, voy a ponerle que fue un accidente, voy a ponerle que tiene un porcentaje que autorizó el IMSS del 75%. Este valor recuerden que es meramente informativo. Este valor no significa que me va a pagar el 75% del sueldo en la empresa ni nada. Eso es únicamente para la tarjeta de vacaciones. Es para saber el IMSS qué porcentaje le va a estar pagando el trabajador, pero esto ya es externo a la empresa, meramente informativo. Secuela que hubo, voy a poner que no hubo ninguna secuela. Control de incapacidad, voy a decir que fue una incapacidad única y que fue por caída del trabajador. Ahí está. Voy a guardar mi incapacidad. Si me regreso a la pestaña de percepciones y deducciones y calculo este empleado, vamos a ver que le estamos pagando 28 días de sueldo. Recuerden que le pusimos que los periodos iban a ser de 30 días de pago, menos los 2 de la incapacidad, son 28. Porque el sistema sabe, como viene preconfigurado por omisión, que el IMSS le va a pagar esos 2 días. Recuerden, cuando es por riesgo de trabajo, el IMSS sí se los paga. Si hubiera sido, por ejemplo, por enfermedad general, la empresa nada más le paga los 28, pero el IMSS no le pagaría ningún día. Entonces, se fijan aquí, la empresa es, tú arréglate con el IMSS, aquí no trabajaste esos días, tienes un seguro, el IMSS te los tiene que cubrir, ¿sale? Es lo típico y es lo más normal que pasa allá afuera. Entonces, una vez considerando esto, vamos a autorizar y a timbrar el periodo de nómina para ver cómo se genera en el XML esos nodos de la nómina. Voy a timbrar. Ok, ya se timbraron los sobrerecibos. Vamos a verlo en el visor de documentos digitales.
Listo, ok. Aquí vamos a ver que la parte de la incapacidad está acá abajo. Lo acerco un poquito. Aquí está, ¿sale? Entonces, por omisión el sistema trae la configuración de IMSS Paga, donde me va a abrir el nodo incapacidades, me va a decir cuántos días de incapacidad fueron. Yo le puse que habían sido 2 días de incapacidad. Y el tipo de incapacidad que le puse que fue riesgo de trabajo, 0,1. Si lo he puesto enfermedad general 0,2, maternidad 0,3 o licencia bis 0,4, ¿sale? Entonces, eso es cuando el IMSS paga. Ya vimos que aquí lo importante es que en el sobrerecibo del trabajador, en el sueldo, se le descuentan esos 2 días. Esa es la configuración que viene por omisión en el sistema. Antes de pasar al siguiente escenario, ¿alguna duda con este primer escenario con el IMSS paga? Ok, por ejemplo, Demetrio nos pregunta, si el empleado lleva el documento de incapacidad en fechas del periodo que ya fueron autorizados, ¿se puede meter esta incapacidad? Sí y no. Ojo, sí, porque el sistema sí te lo permite. Sí te va a dejar meter la incapacidad correspondientemente. No, ¿por qué motivo? Porque si no la habías metido tú en el periodo pasado y autorizas el periodo, significa que le pusiste faltas. ¿Sale? Y hay que recordar que el sistema, hablando de SUA, hablando de días que participan para PTU, hablando de días que van a participar para aguinaldo, etcétera, o sea, para varias cosas, es muy diferente una incapacidad a una falta, ¿sale? Entonces, si se deja en el sistema grabado ya como una falta injustificada, ¿sale? Ya el sistema te va a descontar esos días para ese tipo de pagos. Entonces, sí se recomienda ahí llevar un control de mencionarle con nuestros trabajadores de, oye, sabes que si por algún motivo llegas a tener alguna incapacidad o algo así, por lo menos avisa para a lo mejor meter una incapacidad temporal ahí en el sistema y después editarla. O después poderla borrar y sustituirla por la incapacidad real, aunque no la lleven físicamente, pero saber que se encuentra incapacitado. ¿Sale? Esto para evitar tenerle que poner una falta injustificada al trabajador. Ok, José Delgado nos pregunta, ¿se pueden traer desde el SUA a la nómina las incapacidades? Sí te detecta en este caso el movimiento de incapacidad, ¿sale? Pero no te da de alta la tarjeta tal cual de la incapacidad, ¿sale? Hay que recordar que normalmente del SUA hacia el sistema lo que nos traemos es los trabajadores, pero lo más recomendable sería dar de alta la incapacidad desde el sistema y mandarla del sistema hacia el SUA. ¿Sale? Ok, Alejandro Robles pregunta, ¿qué pasa si no metemos en esta parte las incapacidades y solo metemos las incidencias? Ok, funcionaría de igual forma, o sea, para el timbrado no habría ningún problema, sí funcionaría bien, ¿sale? Bueno, ahí tenemos un detalle, ¿sale? Perdón, aquí me andaba confundiendo con parte de lo de las horas extras. Es, si nada más metemos la incidencia correspondiente, ¿cómo vas a ver qué tipo de incapacidad fue? ¿Sale? Entonces, al momento de realizar el timbrado, no vas a ver si fue por riesgo de trabajo, si fue en este caso por enfermedad general, si fue por maternidad, si fue por licencia bis. Entonces, no podría generar los nodos del XML. Entonces, sí es muy importante que se lleve por medio de la tarjeta de incapacidades. Si recuerdan que ocupamos o es necesario en el XML el tipo de la incidencia. Si tendríamos cuántas incidencias fueron, cuántos días con incapacidad, pero no obtendríamos cuál o por qué motivo fue la incidencia. Ok, vamos a pasar entonces al segundo escenario, que es la empresa paga. Ok, aquí para poder realizar esa configuración voy a recuperar el respaldo que había hecho, ¿sale?
Voy a dejar ahí el XML abierto y voy a recuperar el respaldo que hicimos en la práctica anterior, que fue el de incapacidades. Ahí está, ya recuperé el respaldo. Y ya estamos como estábamos hasta antes del primer escenario de incapacidades. Sobre el mismo periodo voy a volver a capturar ahorita la tarjeta de vacaciones, pero para este segundo escenario. Para este segundo escenario es muy importante que demos de alta un concepto de tipo percepción donde se va a asignar ese pago de la incapacidad. Entonces, para poderlo trabajar ese segundo escenario donde la empresa paga, tendré que ya esto hacerlo de forma manual, irme a menú de configuración conceptos, dar de alta un nuevo concepto de tipo percepción y le voy a poner de nombre incapacidad pagada por la empresa. Le voy a poner que sea automático global, que sea automático liquidación. Y lo importante para que el sistema sepa que debe de generar los nodos correspondientes es que aquí le asignen la clave SAT P014, que son subsidios por incapacidad. ¿Vale? Voy a guardar y voy a ponerle aquí su importe total. En su importe total le voy a decir que aquí para el cálculo de esa incapacidad va a ser de las incidencias de las anteriores de tipo días, voy a buscar aquí la de accidente de trabajo. Va a ser accidente de trabajo más de las vigentes de tipo días, también el accidente de trabajo. Todo esto lo voy a poner dentro de paréntesis para que primero haga esa suma. Básicamente aquí va a sumar todas las incidencias que hubieron dentro del periodo antes de una modificación de salario y todas las incidencias que hubieron dentro de mi periodo vigente después de la modificación de salario. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengamos el total de días, eso multiplícalo por el salario diario del trabajador. Recuerden que esta es una fórmula que yo estoy definiendo. Cada empresa puede definir qué porcentaje es lo que le va a pagar al trabajador por cada incapacidad. ¿Sale? Entonces aquí básicamente está sumando todas las incapacidades por accidente de trabajo del periodo y las multiplica por su salario diario. Acepto. Voy a señalar también la fórmula de lo grabado para ISR. Voy a decirle que va a grabar al 100%, por lo cual le voy a decir que del concepto de incapacidades pagadas por la empresa va a grabar el total, va a exentar 0 y para IMSS va a grabar también el total. Ahí está. Entonces, recapitulando aquí, el concepto nuevo debe tener la clave agrupadora P014, es de tipo percepción, y en la fórmula le puse que sumara todas las incidencias de tipo accidente de trabajo y al final las multiplique por su salario diario. Entonces, una vez hecho esto, ya lo que voy a pasar a realizar es la tarjeta de vacaciones. De igual forma como lo había hecho en el escenario anterior. Entonces, la única diferencia aquí es que di de alta un concepto de tipo deducción, perdón, percepción, con la clave P014. Entonces, aquí le voy a dar de alta otra vez su incapacidad con los mismos datos, 8990, tipo de incidencia. Voy a poner que fue accidente de trabajo, días autorizados 2, a partir del día 12, ramo de seguro, riesgo de trabajo, tipo de riesgo accidente, porcentaje lo voy a poner aquí 75%, secuela ninguna, control de la incapacidad única y aquí fue caída del trabajador. Exactamente igual, en el mismo periodo de nómina, estoy haciendo su tarjeta de vacaciones.
Voy a calcular la nómina para ver a nivel de sobrerecibo la diferencia, ¿sale? En parte de las percepciones va a estar igual que en el sobrerecibo anterior, ¿sale? Que en el escenario anterior donde el IMSS pagaba. La gran diferencia radica en las deducciones, que si nos fijamos aquí en las deducciones, ¿dónde está? Ah, caray, no está. A ver, déjenme ver por qué no está. Creo que no guarda el concepto. Catálogo de conceptos. Ah, perdón, va a estar en las percepciones. Percepciones. Discúlpenme. Aquí la parte del sueldo entonces está igual al sobrerecibo anterior, pero en las percepciones, aquí el concepto de incapacidad pagada por la empresa, fíjense, aquí le está pagando los 2 días que no le está pagando en sueldo. Aquí le está pagando los 360 pesos de los 2 días que estuvo incapacitado. Entonces ya si sumamos 360 a los 5040, va a dar el pago real de los 30 días de sueldo. Pero se lleva el control por separado en este nuevo concepto que dimos de alta. ¿Sale? La empresa paga tal cual esa incapacidad. Voy a timbrar entonces el periodo de nómina para visualizar cómo se ve dentro del periodo, dentro del XML. Voy a timbrar el XML. Y vamos a ver ahora el XML para visualizar los nodos y qué considerar de esos nodos. Aquí están, ¿sale? Me pone los días de incapacidad 2, el tipo de incapacidad 01, que fue riesgo de trabajo, y el importe monetario, que es lo que la empresa le está pagando. Aquí, ¿cómo sabe el sistema que la empresa le está pagando? Porque tiene en las percepciones el tipo de percepción 014, incapacidad pagada por la empresa, ¿sale? Por eso sabe que estos 360 pesos fueron por una incapacidad que está pagando o está subsidiando la empresa, ¿vale? Entonces es muy importante conocer que cuando existe el nodo importe monetario dentro de los nodos de incapacidad, el sistema o el SAT va a venir a verificar si existe la percepción 014. Si existe la percepción 014, sabe que es dinero que le está dando la empresa al trabajador por subsidio de incapacidad. ¿Sale? Eso hay que tenerlo muy importante. A diferencia del primer escenario donde el IMSS pagaba, que este importe monetario no venía. Si me paso al XML anterior, ¿se fijan? No venía el nodo del importe monetario. Nada, venían los días de incapacidad y el tipo de incapacidad. ¿Dudas aquí con ese segundo escenario donde la empresa paga esa incapacidad? Demetrio Martínez pregunta que si el concepto 9 que está ahí se puede utilizar. Vamos a ver cuál es el concepto 9. No recuerdo ahorita, a veces que se me cuatrapean cuáles son todos los conceptos que ya tienen nómina con tantos que se han agregado. Pero vamos a ver. Conceptos
Concepto, ándale, se puede utilizar este. Ya te da el sistema el concepto de incapacidad pagada por la empresa. Nada más sería habilitarle el automático global, el automático liquidación, ¿sale? Para que se calcule para todos los trabajadores. Inclusive si nos fijamos, ya trae hasta su fórmula generada. Entonces también se puede utilizar este tal cual, sin ningún problema. Entonces ya vimos cómo hacerlo desde ceros, o bien cómo utilizar el que ya trae el sistema por ahí, que es el concepto 9 de incapacidad pagada por la empresa. Alejandro Robles nos pregunta, ¿qué pasa si timbras el XML cada mes y tienes periodos semanales? Ojo, aquí depende. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores que les pago mensualmente, trabajadores que les pago semanalmente y trabajadores que les pago quincenalmente, recuerda que el timbrado se lleva por independiente. Por eso aquí cuando mando timbrar, únicamente me timbra a los del periodo mensual. Yo necesitaría cambiarme, por ejemplo, al periodo quincenal para timbrarlos de la quincena, semana para timbrarlos de la semana. Ahora bien, si te refieres a que tú tienes solamente un periodo semanal y quieres timbrar cada mes, en este caso no se recomienda, porque el SAT menciona que se debe de timbrar normalmente el momento en el que se paga la nómina, ¿sale? Para que el SAT pueda saber cuánto va a ser el pago de los impuestos correspondientes. Ok, Demetrio Martínez menciona que utilizando el concepto 9, ese ejemplo es el de la empresa paga, así es. Recuerda que por omisión del sistema sin activar ni desactivar nada, el sistema trae programado la configuración del IMSS paga, el primer escenario, ¿sale? Sin mover nada. Para configurar este segundo escenario donde la empresa paga, únicamente tenemos que habilitar entonces el concepto 9 con automático global o automático liquidación, o bien generar un nuevo concepto con la clave de percepción 014, subsidios por incapacidad. Ok, Roque menciona, la práctica de timbrar un solo CFDI del mes por los semanales y quincenales es para competencia, porque normalmente cobran los timbres. Sin embargo, pues hay que recordar que en Compact y Nóminas son sin costo. Así es, Roque, es lo que mencionas ahí. En este caso, como Compact y Nóminas pues tiene timbres ilimitados, pues no tendría mucho caso de estar haciendo un solo timbrado de toda la información mensual. En este caso se recomienda que pues se vaya haciendo el timbrado periodo tras periodo, pues para evitar que se nos llegue a pasar el timbrado de algún periodo de nómina. Ok, son las preguntas hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al tercer escenario, que es la empresa descuenta la incapacidad. Ahí va. Voy a recuperar otra vez el respaldo para estar otra vez en mi periodo anterior y sobre ese trabajar con la misma tarjeta de incapacidad. Entonces otra vez me vengo a recuperar respaldo. Déjenme cerrar esta ventanita aquí, listo. Ahora sí. Voy a recuperar el de incapacidades. Listo. Ok, tercer escenario, entonces la empresa descuenta la incapacidad. Aquí se tienen que hacer dos cosas antes de capturar la tarjeta de la incidencia, ¿sale? Primero es dar de alta un concepto de tipo deducción. Déjenme abrir la empresa. Entonces en el catálogo de conceptos, voy a venir a las deducciones y aquí voy a dar de alta una nueva deducción. Esta nueva deducción la voy a llamar incapacidad descontada por la empresa. De hecho, desconozco si ya existe algún concepto para este escenario, ya que este escenario pues no es muy común que se maneje. A ver.
Damos fondo, reintegro, cesantía, seguros de vivienda, sobregiro, subsidios. Creo que no, ¿sale? Entonces vamos a darlo de alta desde cero. Entonces, incapacidad descontada por la empresa, le voy a decir que va a ser automático global, automático liquidación. Y aquí, ojo, la clave agrupadora SAT que vamos a utilizar ahora para este tercer escenario es de tipo deducción y es la 006. Descuento por incapacidad, ¿sale? Voy a guardar mi concepto y le voy a asignar la misma fórmula que le asigné hace ratito en el escenario anterior, que va a ser, vas a tomar las incidencias anteriores de tipo días de accidente de trabajo, le vas a sumar de las incidencias vigentes de tipo días a accidente de trabajo. Todo esto lo voy a poner entre paréntesis para que primero haga esta suma. Y por último, multiplícalo por el salario diario del trabajador. ¿Sale? Ahí está. Importe 1 le voy a poner que va a ser en este caso. Aquí pues ya no pondríamos nada. Porque acuérdense que hacer deducción, pues ya no hay grabados ni exentos de IMSS ni SR. Únicamente el puro importe total. Voy a guardar. Y listo. Este es el primer paso. Dar de alta un concepto de tipo deducción con la clave SAT D006 descuentos por incapacidad. La siguiente configuración tiene que ver con la incidencia del accidente de trabajo. Nos vamos a ir al menú de catálogo, tipo de incidencia, y le vamos a decir que cuando tengamos la incidencia accidente de trabajo, esta incidencia el trabajador sí va a tener derecho a sueldo. ¿Y cuánto se le va a pagar? Un 100% de sueldo. ¿Sale? Vamos a guardar y se acabó. Entonces, a la incidencia accidente de trabajo, le digo que tiene derecho a sueldo a un 100% de sueldo. Voy a abrir entonces la prenómina. Ahora sí voy a capturar la incapacidad. 89.90. Tipo de incapacidad accidente de trabajo. Días autorizados 2. A partir del día... ¿Qué día era? Ni me acuerdo. Era el 12. El día 12. Ramo de seguro riesgo de trabajo. Tipo, accidente. Porcentaje de la incapacidad 75, que ya vimos que en los ejemplos anteriores este 75 es meramente informativo, no hace nada, tampoco en este es meramente informativo. Ninguna secuela, fue incapacidad única y caída del trabajador. Exactamente igual. Voy a guardar y vamos a ver en el sobrerecibo cuáles son las diferencias con los escenarios anteriores. Primer diferencia es que el sueldo anteriormente se le pagaba por 28 días. Ahorita si se fijan aquí se le está pagando por los 30 días. Es como que si no hubiera tenido faltas ni incapacidades ni nada. Esto debido a que yo le configuré ahorita que en el tipo de incapacidad sí tenía derecho a sueldo. Entonces no le descuenta nada de sueldo la incapacidad de accidente de trabajo. Están entonces los 30 días trabajados. Si se fijan, en este no está la percepción, la P014, ¿sale? Pero sí va a estar la deducción de incapacidad descontada por la empresa, que es la D006, por los 360. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo aquí en este escenario? Y que no se recomienda porque nadie lo utiliza. Básicamente le está diciendo, te estoy pagando 2 días aquí en sueldo, pero te estoy descontando la incapacidad por medio de una deducción. ¿Por qué no se recomienda? Porque al pagarse como que si lo trabajara, al pagarse por parte del sueldo, esos 360 pesos que vienen aquí incluidos están grabando para IMSS e ISR, ¿sale? Entonces, como están grabando para IMSS y ISR, el IMSS y el ISR se van a elevar. Y ya después de haber hecho ese cálculo de impuestos, después todavía me vas a descontar los 360 netos
sin quitarles la parte de IMSS y SR que me estás cobrando esos 360. ¿Sale? Entonces, por eso no se recomienda, perjudicas más al trabajador de esta manera. Vamos a autorizar este periodo de nómina para generar el XML y que vean la diferencia con los otros dos escenarios hablando de XML. Vamos a timbrar. Ahí ya los timbró. Vamos a abrir en el visor de documentos el XML. Localizamos lo de incapacidad, está acá abajo. Aquí está. Y aquí lo tenemos. Si visualizamos, el XML es exactamente igual, hablando de incapacidades, que el escenario de la empresa paga, el escenario anterior. Me voy a cambiar el XML del anterior, ¿se fijan? Aquí está días de incapacidad 2, tipo de incapacidad 01, importe monetario 360. Aquí déjenlo lejos un poquito, ahí está. Es incapacidad días 2, tipo de incapacidad 01, importe monetario 360. ¿Se fijan? Ambos XML son exactamente iguales en ese apartado. Entonces, el SAT, ¿cómo va a saber cuando la empresa le pagó al trabajador como subsidio o bien cuando la empresa se lo está descontando correspondientemente? Eso es por la clave SAT que se utiliza en el XML. Por ejemplo, en el que acabamos de timbrar ahorita, si nos vamos a la parte de las deducciones, aquí tenemos la deducción 006, la de 006, ¿sale? Que es incapacidad descontada por la empresa. Si el SAT ve que en el XML trae la D006, sabe que este importe de 360 se están descontando. ¿Sale? Me voy a rezar el XML del caso anterior donde la empresa pagaba. Si detecta que no trae la deducción 006, si vemos aquí no está la deducción 006, pero trae la percepción 014, el SAT sabe que esos 360 pesos están sumando el sobrerecibo del trabajador, o sea, se los está pagando la empresa. Entonces aquí genera una regla de timbrado también. En un mismo XML no pueden existir al mismo tiempo la percepción 014 y la deducción 006. ¿Sale? Y para confirmarlo, voy a hacer un ejemplo. ¿Dónde están nóminas? Sacando nóminas. Voy a fusionar los dos escenarios, el de la empresa paga y el de la empresa descuenta al mismo tiempo para que vean qué es lo que pasa. Ahorita no he recuperado el respaldo, entonces sigue configurada mi empresa con la opción de la empresa descuenta. Entonces lo que voy a hacer es en el catálogo de conceptos, voy a habilitar la percepción 09 de incapacidad pagada por la empresa. ¿Sale? Estando habilitado, entonces ahorita ya tengo configurados en la misma empresa, en el mismo periodo, que la empresa paga y la empresa descuenta. Entonces voy a abrir el sobrerecibo de Félix y le voy a poner la misma incapacidad, pero ahora en el siguiente periodo, ¿sale? Ahora le voy a cambiar nada, ahí están todas las fechas. Pero va a ser muy similar. Va a ser folio el 8991, ¿sale? Accidente de trabajo, días autorizados 2. Ahora va a ser el 12, pero de abril.
Riesgo de trabajo, accidente de trabajo, 75%. Ninguna, única y caída del trabajador. Vamos a guardar. Me voy a la pestaña 1 de percepciones y deducciones y voy a calcular. Quiero que vean que ahorita bueno, no me puso la percepción. Déjenme ver por qué no puso la percepción. Déjenme ver cómo está configurada la fórmula. Conceptos, el 09. Subsidios por incapacidad. Ah, es que tiene otra incidencia distinta. Déjenme la modifico esta. Voy a ponerle entonces que tome la incidencia del accidente de trabajo, la vigente, más la anterior, yo porque así quiero que se defina, ¿sale? Y que esto lo multiplique por el salario diario. Ahí está. Abro el sobrerecibo, calculo nuevamente. Y ahí está, sale. Tengo el concepto de incapacidad pagada por la empresa, los 360 pesos. Y también tengo la incapacidad descontada por la empresa, los 360. Pero también se le están pagando esos 2 días de sueldo, ¿sale? Se le están pagando 2 días de sueldo. Se le está pagando también por separado la incapacidad y se le está descontando la incapacidad. Quiero que vean qué es lo que pasa si intento ahorita autorizar mi nómina. ¿Sale? Me marca un error. Me dice, se detectaron inconsistencias para el timbrado en uno o más recibos. No es posible continuar con la autorización del periodo. Se generó una bitácora con el resumen del error. Vamos a ver la bitácora. Y aquí me dice, empleados con conceptos con clave SAT P014, subsidios por incapacidad y clave SAT D006, descuentos por incapacidad, usados simultáneamente. ¿Vale? Entonces el sistema no me permite autorizar mi periodo de nómina si tenemos ambos escenarios aplicados al mismo tiempo, ya que si me lo permitiera el sistema al momento de realizar el timbrado, el SAT no sabría esos 360 pesos si son que se los está dando la empresa o bien si se los está descontando la empresa. Ahorita para que me permita continuar para las siguientes prácticas, voy a volver a desactivar el concepto 9 para que no me cause conflicto. Voy a eliminarlo. Voy a calcular. Y ahí está, ya me va a dejar después continuar y con la autorización. Ok, ¿dudas aquí con el tercer escenario o cualquiera de los 3 escenarios de incapacidad? Ok, Juan Manuel Flores nos pregunta aquí que por qué el sistema no me pide cancelar los recibos al restaurar. En este caso, como estoy ligado a un site de pruebas, en este caso no me pide esa cancelación. Hay que recordar que siempre para recuperar un respaldo, cuando ya se timbró un XML, ¿sale? Si es necesario cancelarlos por medio del cancelador del SAT. Ahí. Juan Manuel Flores pregunta que si actualmente se puede cambiar un empleado de periodo sin perder los acumulados. Se está trabajando en ello, Juan Manuel, por mientras no es posible hacerlo, Juan Flores, pero más adelante sí se va a poder cambiar un trabajador directamente de periodo sin tener que afectar a sus acumulados. Ok, Roque Román nos pregunta que si podemos ver el total pagado en los escenarios 2 y 3. Claro que sí, Roque. Vamos a vernos acá. Este es el escenario 2. Vamos a buscar aquí el total.
El total fue de 5,693, donde la empresa paga, ¿sale? Total de percepciones antes de descuentos serían 5,904. Con el de empresa descuenta fueron el total ya con descuento 5,365 y las percepciones sin descuento 5,940. Si nos fijamos, el 5,940 y el 5,904, hay una pequeña diferencia de 40 pesos en el total pagado. ¿Sale? Pero ya hablando ya del neto a pagar, vemos que hay una diferencia de cerca de 300 pesos. Entonces, entre esos dos escenarios convendría que la empresa lo pague. ¿Sale? Aunque también aquí depende. Cada escenario tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el normalito donde el IMSS le paga las incapacidades al trabajador. Ahí si el trabajador se incapacita 2 días, pues no le conviene, porque el IMSS no le va a pagar esos 2 días. Recuerden que el IMSS empieza a pagar a partir del tercer día cuando es enfermedad general. Entonces no le convendría al trabajador. En el segundo escenario, le convendría al trabajador ese caso porque esos 2 días que el IMSS no se los va a pagar, la empresa sí. ¿Sale? Pero ojo, hablando de maternidades, donde el IMSS le paga los 40 días previos y los 40 días posteriores en una maternidad, hay que recordar que el IMSS lo paga sin pago de impuestos. ¿Qué significa esto? Que los 40 días que se los pague se los va a pagar netos, sin descontarle ISR, sin descontarle IMSS. Toda esa lana va directa para la mamá. Si fuese el caso que se los paga la empresa, esa lana pagaría impuestos, pagaría ISR y pagaría IMSS, por lo cual le pagaría menos lana a la mamá. Entonces ahí el segundo escenario no le conviene a las mamás, ¿sale? Y el tercer escenario no le conviene a nadie, por eso nadie lo utiliza. Porque te están dando un dinero que realmente no te están dando y estás pagando un impuesto de ese dinero que no estás ganando. Entonces, he ahí el detalle. ¿Sale? Entonces, cualquiera de los tres escenarios el SAT los considera como válidos. El normalmente utilizado es el primero, el que también se llega a utilizar en algunas empresas el segundo, y el que es menos utilizado es el tercero. Ok, Mariela nos pregunta, tengo una duda. Si en un periodo pasado yo le pagué los días normal, aunque haya faltado, y posteriormente me trae su incapacidad, ¿puedo aplicar esta opción de descontar los días pagados? Se pudiera manejar, así es. Se pudiera manejar o bien mencionarle que el trabajador te reembolse ese dinero por medio de lo que el IMSS le está pagando de su incapacidad. También eso sería otro, ya que se maneje de forma interna de la empresa o bien por medio del sobrerecibo con alguna devolución de dinero o préstamo correspondiente. Demetrio Martínez pregunta, ¿la incapacidad siempre grava? En teoría sí, porque es una percepción que está recibiendo el trabajador, ¿sale? Es dinero por sueldos que está recibiendo, pero recuerda que la fórmula tú la defines en los grabados y los exentos en las pestañas importe 1, importe 2, importe 3, importe 4. Entonces, si yo le pongo que ahí la fórmula va a ser 1 por 0, pues no grabaría, pero no sea lo más correcto. Aquí tendría que ver cada empresa cómo define tal cual sus fórmulas. Y Roque, pues entonces hay que olvidarnos del tercer escenario. Así es, será la recomendación. Ok, entonces ya quedó claro estos tres escenarios. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser el de otros pagos. Se debe de registrar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades, otros importes que recibe el trabajador en el periodo que abarca el comprobante, mismas que deben registrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que no son ingresos acumulables para este. Las claves agrupadoras de otras cantidades percibidas se encuentran incluidas en el catálogo C tipo otro pago, publicados en el portal del SAT.
Básicamente, resumiéndolo, es dinero que recibe el trabajador por el cual en algún momento ya se había pagado impuesto, ¿sale? O bien es dinero que recibe el trabajador que no es de él y por lo cual no debe de pagar un impuesto por él, ¿sale? Entonces, ¿qué casos son los que considera ahí el SAT? Primero, el 001, que es reintegro de ISR retenido en exceso, ¿sale? Imagínense que este periodo de nómina dice que voy a pagar 200 pesos de ISR, ¿sale? Para yo pagar esos 200 de ISR significa que yo tuve que haber ganado dinero. Y de ese dinero que estoy ganando, estoy pagando esos 200 pesos de impuestos. O sea, ya estoy pagando un impuesto por esa lana que yo había ganado. Poniéndole importe, supongamos que gané 1000 pesos y estoy pagando 200 de impuestos. La empresa se da cuenta que hizo mal el cálculo y que no eran 200 pesos lo que me debió retener, que debió retenerme 150. La empresa me dice, ¿sabes qué? Te regreso esos 50 pesos. No sería correcto que pagara impuestos de esos 50 pesos porque en el periodo anterior yo ya había pagado impuestos de esa lana, de esos 1000 pesos, de los cuales me retuvo 200, que estaba mal. Entonces, como yo ya había retenido ese impuesto, de esos 50 que me está regresando, que me había retenido de más, ya no tengo que volver a pagar impuestos de esos 50. Entonces se considera otro pago, clave 001. Subsidio al empleo efectivamente entregado. Si recordamos, todos los trabajadores tienen un derecho que es el subsidio al empleo. Si ganas menos de cierta cantidad, el gobierno te regresa una lana, te da una lana que llama subsidio, ¿sale? Obviamente, no se va a pagar impuestos de esa lana que te está dando el gobierno. Imagínate que el gobierno te da una ayuda y te dice, de eso que te estoy dando, móchate, porque tienes que pagar impuestos. Pues no, ¿sale? Entonces, también los subsidios se consideran como otros pagos, de los cuales no se va a pagar impuesto correspondiente. Viáticos entregados al trabajador. Si la empresa le deposita vía nómina, ¿sale? Los pagos para los viáticos al trabajador. ¿Sabes qué, Francisco? El siguiente mes te vas a ir a Monterrey y te vamos a depositar 10,000 pesos para tus gastos de vuelo, para tu hospedaje y tus comidas y tus traslados. Estamos de acuerdo que esa lana no es mía. Entonces, como esa lana no es mía, yo no tendría por qué pagar un impuesto de esa lana que no es mía, que voy a utilizar para gastarlo a nombre de la empresa. Entonces también se considera como otros pagos, los cuales no deben de afectar a los pagos de mis impuestos. 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. El escenario, el primerito que dimos, el del 001. La empresa decide no regresarme la lana. Dice, chin, pues le quité 50 pesos de más. Sí se los voy a pagar al SAT. Va y le deposita los 200 pesos. En el cierre anual, el SAT va a decir, caray, ¿sabes que a Francisco se le cobraron 50 pesos de más y me los dieron a mí? No, pues ¿sabes qué? Pues van de retache para Francisco Delgadillo. Entonces, ahí aplicaría la 004 o 005, dependiendo en qué momento se utiliza. Si es antes de realizar el cierre del ejercicio, sería el 005. Si es después de haber realizado el cierre del ejercicio, sería la 004. ¿Vale? Ok. Y utiliza una clave 999 para pagos distintos a los listados y que el SAT desconoce o puede utilizar alguna empresa. Por ejemplo, el fondo del ahorro. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, de sueldo yo puedo ganar 10,000 pesos. Entonces, sueldo me aparecen 10,000 pesos de percepción. Pero si yo le entro al fondo de ahorro, voy a tener una deducción que se va a llamar fondo de ahorro, donde la empresa me va a retener 2,000 pesos para meterlo a mi fondo de ahorro. ¿Sale? Pero ojo, yo ya tenía los 10,000 pesos en sueldo, ya estoy pagando impuestos por esos 10,000. Y luego la empresa me está descontando 2,000, de los cuales ya pagué impuestos, para guardármelos en el fondo de ahorro. Al final del año, cuando me regrese ese fondo de ahorro, no sería correcto que yo vuelva a pagar impuestos de ese fondo de ahorro si ya los había pagado. Entonces ahí es donde se puede utilizar la clave 999 y otros escenarios, por ejemplo, préstamos empresa, que la empresa me da lana, que no voy a pagar impuestos de esa lana porque es un préstamo. ¿Sale? Entonces ciertos escenarios donde yo no voy a pagar impuestos de ciertos importes,
porque realmente esa lana o ya había pagado impuestos o esa lana no es mía, ¿sale? Por ejemplo, en el préstamo, pues sí me está dando la lana, pero después la voy a tener que regresar. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración con los otros pagos. Ahorita vamos a ver nada más uno de estos escenarios para no ver todos los escenarios, porque pues serían infinidad de escenarios que nos llevaríamos todo el día. Vamos a ver el más común, que es el del subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador. ¿Sale? Entonces, vámonos a la parte de la práctica. Lo que vamos a hacer es vamos a poner al trabajador un sueldo bajo para que genere un subsidio, que si recuerdan el subsidio está en la parte de las deducciones, pero la pone en forma negativa. Recuerden que para el SAT no son funcionales los números negativos, por lo cual lo que se hace en el XML, esta deducción negativa se transforma a otro pago positivo. ¿Vale? Entonces, vamos viendo eso en el sistema. Me voy a pasar entonces a la empresa de nóminas. Me voy a venir al menú de catálogo, conceptos. Voy a buscar el concepto de deducción, el 39, que es el de ISR. Aquí está, subsidio al empleo. En este subsidio al empleo vemos que trae la clave agrupadora OP002. Y depende del escenario, va a ser la OP que maneja. Recuerden que está la OP002. Normalmente es la única que se maneja en deducciones. En percepción están las otras OPs. ¿Sale? Entonces, este concepto 39, para poder utilizar ese concepto 39, pues el trabajador debe de tener un sueldo bajo. Para ello voy a eliminarle la incapacidad, para que no me estorbe ahorita este periodo. La última que le capturamos. Y le voy a poner que tuvo un sueldo de... ¿De cuánto será bueno para que le dé subsidio? Vamos a ponerle 2,500. 2,500 al mes. Según yo sí genera subsidio ahí. Ahí está. Sí me está generando subsidio, 253. Y más aparte, subsidio del empleo acreditado, 401. Sí, ahí está. Vamos a autorizar la nómina y vamos a timbrarla para que vean qué es lo que hace. Ok, vamos a hacer el timbrado. Listo. Vamos a ver el visor de documentos digitales. Y aquí, acá está. Si vemos es un nodo independiente de las percepciones y las deducciones. Este no se llama otros pagos, donde va a verificar cuál es el tipo de otro pago, la clave. En este caso recuerden que la clave que teníamos ahí era la 002. ¿Cuál es la clave interna del concepto? ¿Cómo se llama el concepto de forma interna? ¿Sale? Y el importe de ese subsidio al empleo. Si hablando del subsidio existe un subsidio causado, también se va a definir cuánto es el subsidio causado, ya que esto le va a servir para el cálculo anual. Recuerden que el subsidio que se le debió entregar en el periodo o que se le entregó fue de 401.27, pero tuvo que haber pagado un impuesto. Acuérdense que siempre hay una separación
entre el subsidio previo, el impuesto previo, y la diferencia de estos dos da el subsidio a entregar o el impuesto a generar, ¿vale? Este fue el subsidio entregado real y este fue el subsidio calculado previo, ¿sale? Aquí se viene con los nodos otros pagos. Dependiendo del escenario, va a abrir el nodo otros pagos y va a empezar a poner aquí los nodos correspondientes del escenario de viáticos, del escenario de reintegro de ISR retenido en exceso, etcétera, cálculo anual, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿dudas aquí con otros pagos? Ok, Alejandro Robles pregunta, ¿por qué en algunos casos no te deja timbrar si el subsidio es menor al autorizado? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Se tendría que analizar el escenario, Alejandro, ya que sí debería de, en caso de que no te lo permitas, a lo mejor porque una modificación manual y no se cumplen los criterios del XML. Hace rato ya vimos que, por ejemplo, uno de los criterios es que no existan la clave de la P014 y la D006 en el mismo XML. Puede ser que a lo mejor alguien editó los importes del sobrerecibo, entonces a lo mejor le va a entregar en el mismo periodo subsidio e impuesto. Entonces ahí se tenía que analizar el sobrerecibo para ver qué es lo que está pasando. Te recomiendo aquí comunicarte a servicio para que analicen el detalle y ver qué es lo que está pasando en ese caso en específico. Ok, Demetrio pregunta, ¿en el sistema se puede calcular el fondo de ahorro empresa y el fondo de ahorro empleado? Demetrio, realmente en el sistema de nómina se puede hacer de todo, ¿sale? Entonces tú puedes definir las fórmulas que quieras, los conceptos que quieras, según lo requieras. El detalle está que pues se tiene que hacer una configuración en específica. Si gustas, al final les voy a mencionar un portal por parte de Compact donde vienen algunos casos prácticos y escenarios que pueden llevar a cabo, porque pues el día de hoy es imposible ver todos los escenarios. De hecho, ya nada más nos falta uno que vamos a ver el día de hoy y les voy a decir dónde está ese portal para que puedan ver otro tipo de escenarios. En este portal se define paso a paso qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que configurar con cada uno de los distintos escenarios. Pago de viáticos, lo que ya vimos ahorita también están ahí. Hay muchísimos, salen muchísimos escenarios que les voy a decir al final donde los pueden ver. Son las preguntas hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al último escenario que es entidades de gobierno. El complemento de la nómina 1.2 se agrega el elemento entidad SNCF, el cual es un nodo condicional para que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen la identificación del origen de los recursos que utiliza para el pago de la nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de entidades federativas, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en los respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. Básicamente aquí es todas las entidades de gobierno deben de reportar si los pagos de sueldos y salarios son por los recursos que le tocan a esa entidad, por ejemplo, ingresos propios, o están tomando ingresos federales para el pago de la nómina, o bien están utilizando de los dos, están utilizando de ingresos propios más ingresos federales, lo que llamaríamos ingresos mixtos, ¿sale? Entonces el SAT dice, debes de definirme en el sobrerecibo de cada trabajador su sueldo, quién lo está pagando, ustedes, el federal o ambos, ¿sale? Básicamente es a lo que se refiere. Entonces, puede haber tres tipos de XML. Ingresos propios, ingresos federales e ingresos mixtos. Básicamente lo que se tiene que decir es cuál es el origen del recurso. ¿Cómo sabe el SAT si son ingresos propios? Porque se agrega un nodo que se llama entidad SNCF que dice origen del recurso IP, ingresos propios. ¿Cómo sabe el SAT que son ingresos federales? Porque se agrega el nodo entidad SNCF, origen del recurso y F, ingresos federales. ¿Cómo sabe que son mixtos? Aquí se agrega el nodo entidad SNCF, pero se agregan dos subnodos, monto recurso propio y origen del recurso. ¿Sale? Monto
de ingreso propio, aquí dice que son 1500, ¿sale? Origen del recurso, ingreso mixto, IM. Entonces sabe que del total del pago del sobrerecibo, ¿sale? 1500 son por ingresos propios y por ende, o por obvias razones, la diferencia sería por ingreso federal, ¿sale? Entonces, cuando se llama ingreso propio, sabe que esto es de IP y la diferencia entre el total menos el IP va a ser el ingreso federal, ¿sale? ¿Y cómo sabe que debe hacer esa diferencia? Porque existe el nodo origen del recurso IM, ¿sale? Así de fácil y sencillo, nada más es identificar en el XML para cuál pertenece. ¿Cómo llevamos a cabo esta configuración dentro del sistema? Lo primero es que tenemos que decirle a nuestro sistema que somos una empresa de gobierno, ¿sale? Una institución de gobierno. Para ello, vamos a irnos al menú de archivo, nuevo empresa. Para entrar al catálogo de empresas, seleccionamos nuestra empresa y nos vamos a ir a la pestaña recibo electrónico, ¿sale? Aquí en la pestaña recibo electrónico tenemos un botoncito que se llama configurar entidad SNCF. Vamos a darle un clic aquí en el botoncito. Básicamente aquí lo que me pide es que seleccione cuál es el origen de los recursos. Si seleccionara yo IP, sin tener que hacer nada más, cuando timbre el XML, me va a agregar este nodo a mi XML, ¿sale? Entidad SNCF, origen del recurso IP. Es lo que me va a agregar, ¿sale? Si yo marco ingresos federales, cuando yo timbre mi nómina, lo único que va a hacer es agregarme el nodo entidad SNCF, origen del recurso IP. Si yo le pongo aquí ingresos mixtos, si se fijan aquí me despliega para que yo ponga de cada concepto de nómina qué porcentaje estoy pagando con los imprecios propios de la entidad federativa, ¿sale? De sueldo voy a decirle que vamos a pagar el 70%, ¿sale? De horas extras, a lo mejor nada, a lo mejor todo esto va pagado por el ingreso federal, ¿sale? De destajos, comisiones por el ingreso federal. Si yo lo dejo así, el SAT va a saber que únicamente el 70% del sueldo es por ingresos propios y todo lo demás va a ser pagado por ingreso federal, ¿sale? Entonces yo aquí le doy en guardar. Ya queda configurado. Si en algún momento quisiera desconfigurarlo, simplemente aquí en origen del recurso tendría que cambiarlo a vacío. Vacío es de que no es empresa entidad de gobierno, ¿sale? Entonces ya guardé los cambios. Simplemente voy a calcular la nómina. Voy a autorizar la nómina. Y voy a timbrar la nómina. Ok, ya se timbró. Vamos a ver el XML para ver qué fue lo que me generó sobre entidades de gobierno.
Aquí está. Ok, se fijan, ya me genera el nodo entidad SNCF, origen del recurso, ingresos mixto, monto del recurso propio, 3,780. Significa que del total que se está pagando en el recibo, 3,780 son por ingresos propios y la diferencia sería por ingresos federales. Así es como el SAT identifica cuánto dinero sale de cada institución. ¿Sale? ¿Dudas aquí con entidades de gobierno? Ok, Juan José Gutiérrez nos pregunta que está pendiente de subir la charla de ayer. Así es, en este caso ayer pude nada más convertir el video. Ya ahorita terminando esta sesión subo el video a YouTube para que esté disponible y lo publico. Y el día de hoy yo voy a procesar este video, lo voy a convertir a MP4 y muy probablemente el día lunes ya esté disponible en el portal, ya que lo suba a YouTube y esté disponible. ¿Sale? Entonces el día de hoy debe de estar la charla de ayer y el lunes ya debe estar disponible la charla del día de hoy. En ambos lugares, pregunta también Roque que si en YouTube o en mi gestión, recuerden que en mi gestión lo publicamos y ponemos la liga hacia YouTube o la liga de descarga. Entonces va a estar disponible en ambos lugares, tanto en YouTube y en mi gestión, ¿sale? Recuerden que esta es la última sesión del curso intermedio de nóminas. Para el mes entrante va a estar disponible la sesión de el avanzado, compa aquí nóminas avanzado, y también va a estar compuesto de 4 sesiones para invitarlos a que se registren. Por último, mencionaba yo que hay muchísimos escenarios más que se pueden manejar en Compaqui Nóminas, pero pues verlos todos sería llevarnos aquí todo un día nada más de estos escenarios. Entonces, en la página contenidos.compaqui.com, esta es la página donde normalmente nosotros ponemos también a su alcance gran contenido de cartas técnicas, casos prácticos, etcétera, sobre los sistemas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo aquí Compaqui Nóminas. Como ya mencionaba, están las cartas técnicas, están las notas técnicas y están los casos prácticos. En los casos prácticos, por ejemplo, tenemos el cálculo del IMSS en empleados pensionados, el caso práctico de semana reducida, el caso práctico de ajuste al subsidio para el empleo causado, caso práctico de configuración para el cálculo de asimilados a salario, caso práctico entidades de gobierno, que fue lo que vimos ahorita, caso práctico pago de viáticos en recibos de nóminas. Por ahí me ha preguntado en sesiones anteriores sobre los viáticos. Aquí viene toda la información de cómo se debe de configurar el sistema, el ABC del anexo 20, etcétera, ¿sale? Por ejemplo, este pago de viáticos viene primero una presentación, una introducción. Sabes que con la entrada en vigor del complemento de nómina 1.2 se establecen los requisitos que se deben de cumplir en el registro de los viáticos del CFDI de nómina. Ya te empieza a poner las claves que se utilizan, para qué o cuál es el fundamento legal, todo el marco legal, ¿sale? Las claves agrupadoras, que es cada una de ellas, y ya los 3 casos de uso. El caso de uso de entrega y comprobación, el caso de uso cuando sobra dinero del viático entregado y el trabajador lo devuelve al patrón, y el caso de uso cuando falta dinero porque el importe entregado fue menor al comprobado, ¿sale? Entonces aquí vienen todos los pasos que se deben de saber de forma conceptual y que se deben de manejar dentro del sistema para poderlo trabajar de forma correcta. Entonces los invitamos a estar verificando esta página de www.contenidos.compaqui.com y aquí están todos los sistemas: contabilidad, bancos, nómina, XML en línea, o bien todos los demás sistemas que tenemos con Compaqui. Ahora sí que será todo de mi parte. Les pido por favor que ahorita que se finalice la sesión me ayuden contestando la encuesta, ya que esto nos sirve para saber qué otros temas ofrecerles sobre los sistemas Compact en nuestras sesiones web. Que tengan un excelente día y hasta luego.